«Ya no nos sirves, mamá. Ahora que tengo dinero, ya no necesito tu ayuda». Eso fue lo que mi propia hija me gritó en público, frente a decenas de personas, después de ganar la lotería con el boleto que yo compré. Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 68 años, y durante toda mi vida adulta creí que ser madre significaba darlo todo sin esperar nada a cambio. Trabajé como empleada doméstica desde los 16 años para criar sola a mi hija Carmen, después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 2 años. Siempre viví en una casita humilde en el mismo barrio. Siempre compré el mismo boleto de lotería todos los martes en la tienda de don Raúl. Siempre creí que algún día las cosas iban a mejorar. Carmen creció, se tituló de contadora, se casó con Miguel Hernández, tuvo 2 hijos hermosos, Jesús y Guadalupe, pero nunca logró estabilizarse profesionalmente. Decía que los trabajos no eran compatibles con su nivel educativo, que necesitaba algo a la altura de su preparación. Mientras tanto, yo mantenía la casa, pagaba las cuentas, cuidaba a los nietos siempre que fuera necesario. Aquel martes de marzo, compré mi boleto como siempre lo hacía. Elegí los mismos números de siempre, cumpleaños de la familia, fechas importantes, y guardé el papel en mi cartera vieja de piel café. Carmen estaba en casa cuando llegué, quejándose una vez más de que Miguel no ganaba suficiente como albañil, que los niños necesitaban escuela privada, que la vida estaba difícil. Yo escuché callada, como siempre, y ofrecí compartir la cena que había preparado. Ella aceptó, pero pasó toda la comida criticando la comida sencilla, diciendo que los niños merecían algo mejor. Esa noche, antes de dormir, revisé mi boleto una vez más y le pedí a Dios que nos bendijera con algo de dinero para mejorar nuestra situación. Lo que no sabía era que Carmen estaba observando cada movimiento mío por las rendijas de la puerta de mi cuarto. El miércoles siguiente desperté agitada. Había soñado con números, con dinero, con cambios. Fui directo a revisar mi boleto para ver si había acertado algo, pero cuando abrí mi cartera, el papel había desaparecido. Busqué por toda la casa, revolví cajones, miré debajo de los muebles, le pregunté a Carmen si lo había visto. Ella me ayudó a buscar por más de 1 hora, mostrando preocupación genuina, sugiriendo lugares donde podría haberlo dejado. Llegamos a la conclusión de que debía haberlo perdido en la calle o olvidado en algún lugar. Carmen me consoló diciendo que no era mucho dinero de todas formas, que la próxima semana compraría otro. Me quedé triste, pero conformada. Después de todo, nunca había ganado nada significativo de verdad. Por la noche, descubrí en el periódico que alguien de nuestra ciudad había ganado 1.700.000 pesos en la lotería con los números sorteados el martes anterior. Sentí una punzada en el corazón pensando en los números que había elegido, pero pronto aparté los pensamientos negativos. El jueves por la mañana, Carmen llegó a casa radiante, con una sonrisa que no había visto en años. Dijo que tenía una sorpresa increíble que contarme, que nuestra vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mi corazón se aceleró cuando dijo que había encontrado un boleto de lotería en el bolsillo de mi chamarra vieja, todo arrugado, y que había revisado los números. Era el boleto premiado, 1.700.000 pesos. Lloré de emoción, le agradecí a Dios, abracé a mi hija pensando que finalmente tendríamos paz financiera. Carmen dijo que necesitábamos ir rápidamente a la oficina de la lotería porque el boleto estaba dañado y podrían no aceptarlo si tardábamos mucho. Yo dije que íbamos juntas, pero ella insistió en que sería mejor que fuera sola primero para confirmar si todo estaba bien con el papel. Estuve de acuerdo, confiada, feliz, imaginando cómo usaríamos el dinero para mejorar la vida de todos nosotros. Carmen regresó de la oficina de la lotería al final de la tarde con una expresión extraña en el rostro. Dijo que había logrado cobrar el premio, pero que el proceso había sido complicado. Le pregunté sobre los documentos, sobre cómo había conseguido retirar sin mi presencia, y ella explicó que como el boleto estaba a nombre de quien lo presentara, no había problema. Algo me molestó de esa explicación, pero traté de alejar las dudas. Dijo que el dinero estaba seguro en su cuenta y que hablaríamos sobre cómo dividirlo. Esa noche hice planes. Pagaría la casa, compraría un carro pequeño, guardaría una parte para los nietos. Tal vez viajaría para conocer el mar. Carmen escuchaba mis sueños con una sonrisa forzada
que en ese momento interpreté como ansiedad positiva. Los días siguientes fueron una sucesión de excusas. Carmen siempre tenía una justificación para no hablar sobre el dinero. Decía que estaba organizando inversiones, estudiando las mejores opciones, consultando especialistas. Mientras tanto, comenzó a aparecer en casa con ropa cara, hablando de departamentos para rentar en colonias elegantes, mencionando escuela privada para los niños. Cuando preguntaba sobre cuándo hablaríamos de nuestra nueva vida, ella respondía vagamente que era mejor no tocar el dinero de inmediato. Una semana después, Carmen llegó a casa para buscar algo de ropa de los niños y anunció que había rentado un departamento temporal más cerca del centro. Sería solo hasta encontrar algo definitivo para comprar. Le pregunté cuándo me mudaría yo también, y ella puso una cara extraña. Dijo que era mejor que yo siguiera en mi casa por el momento, que cambios drásticos podrían no ser buenos para una persona de mi edad. Sentí como si me hubieran dado una bofetada invisible. Durante toda mi vida, cada peso que gané lo compartí con ella. Cuando era pequeña y tenía fiebre, me quedaba despierta toda la noche. Cuando necesitó uniformes escolares, trabajé horas extra. Cuando se casó, gasté mis ahorros en su boda. Cuando nacieron los nietos, dejé mi trabajo de medio tiempo para cuidarlos gratis. Y ahora que finalmente teníamos dinero, mi boleto, mi suerte, yo ya no era parte de los planes. Pero aún así traté de entender. Me dije que Carmen estaba emocionada, que necesitaba tiempo para organizarse, que pronto hablaríamos con calma. Durante 2 semanas más, continué mi rutina normal. Levantarme temprano, hacer el desayuno, limpiar casas ajenas, regresar cansada, preparar la cena para una casa vacía. Carmen venía de vez en cuando para buscar cosas, siempre con prisa, siempre con el teléfono en la mano hablando de apartamentos, muebles, escuelas. Una tarde, mientras limpiaba la casa de la señora Dolores, una mujer mayor que siempre me trataba con cariño, me preguntó por qué me veía tan triste. Sin poder contenerme, le conté toda la historia. Ella me escuchó en silencio, moviendo la cabeza con desaprobación. Al final, me dijo algo que se me quedó grabado. Esperanza, mija, cuando alguien te trata como si fueras invisible, es porque quiere que desaparezcas de su vida. Tu hija está disfrutando su nuevo dinero sin ti, porque así lo planeó desde el principio. Sus palabras me dolieron más de lo que imaginaba, pero tenían sentido. Carmen no me había incluido en los planes porque no quería incluirme. Yo no era parte de su nueva vida próspera. Era un recordatorio de la vida pobre que quería dejar atrás. Esa noche, decidí ir a visitarla al departamento nuevo. Tomé el camión hasta la colonia elegante donde ahora vivía y toqué el timbre. Carmen abrió la puerta con una expresión de molestia, como si fuera una vendedora importuna. Le dije que quería hablar sobre nuestros planes, sobre cómo íbamos a usar el dinero para mejorar la vida de toda la familia. Ella suspiró como si fuera una niña pequeña molesta y me hizo pasar. El departamento era hermoso, con muebles nuevos, una televisión enorme, todo lo que siempre habíamos soñado. Los niños corrieron a abrazarme gritando, ¡Abuela!, y yo sentí que al menos ellos todavía me querían. Carmen preparó café y se sentó frente a mí con una expresión seria. «Mamá», dijo, «necesito que entiendas algo. Este dinero va a cambiar nuestras vidas, pero tengo que ser inteligente al usarlo. Los niños necesitan estabilidad, educación, un futuro seguro. No puedo estar manteniendo a todo el mundo, como si yo fuera una carga, como si durante 42 años no hubiera sido yo la que la mantuvo a ella. Le dije que no esperaba que me mantuviera, que solo quería que fuéramos honestas sobre el dinero, que después de todo yo había comprado el boleto. Su expresión cambió completamente. Me miró como si hubiera dicho algo ridículo. «Mamá, tú ya no trabajas tanto como antes. Este dinero necesita ser administrado por alguien joven, que entienda de inversiones, que pueda hacerlo crecer. Tú te gastarías todo en tonterías sentimentales. Tonterías sentimentales. Pagar mi casa era una tontería sentimental. Comprar medicinas sin preocuparme por el precio era una tontería sentimental. Tener un poco de seguridad en mis últimos años era una tontería sentimental». Le pregunté qué parte del dinero sería para mí directamente, sin justificaciones. Carmen se removió incómoda en su silla nueva. «No se trata de partes, mamá. Se trata de que yo me hago cargo de todo. Tú vivirás tranquila en tu casa.
Yo me aseguraré de que no te falte nada esencial. Pero el dinero principal va a estar en mi nombre porque soy más joven y puedo manejarlo mejor. Ahí estaba la verdad desnuda. Carmen se había quedado con mi dinero. Había decidido unilateralmente que ella sabía mejor qué hacer con él, y yo debería estar agradecida de recibir las migajas de mi propia suerte. Me levanté de la mesa sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en esa conversación. Le dije que lo pensaría, pero que esperaba que ella también reflexionara sobre lo que estaba haciendo. Carmen me acompañó a la puerta con una sonrisa condescendiente. Mamá, entiendo que esto es difícil para ti, pero confía en mí. Sé lo que hago. Cuando los niños estén grandes y establecidos, hablaremos de hacer algo lindo para ti también. Cuando los niños estén grandes. Cuando yo tenga 80 años y ya no importe si vivo o muero. Regresé a mi casa en el camión nocturno, viendo por la ventana las luces de la ciudad, pensando en 42 años de sacrificio resumidos en confía en mí. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de Carmen cuando me dijo que yo gastaría el dinero en tonterías sentimentales, como si mi felicidad fuera una tontería, como si mi tranquilidad fuera un capricho, como si yo fuera un estorbo en su nueva vida de prosperidad. La semana siguiente, Carmen me llamó para decirme que necesitaba que fuéramos al supermercado juntas. Había pensado que podríamos hacer algunas compras para mi casa, llenar mi despensa, comprar cosas de calidad por una vez. Mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez había reflexionado, tal vez se había dado cuenta de que no estaba siendo justa conmigo. Llegamos al supermercado más elegante de la ciudad, uno de esos lugares donde yo nunca compraba porque todo era carísimo. Carmen tomó un carrito y comenzó a caminar por los pasillos con confianza, como si siempre hubiera comprado ahí. Yo la seguí, maravillada por la variedad de productos, por lo bien surtido que estaba todo. Carmen comenzó a meter cosas en el carrito: jamón importado, quesos finos, vino, chocolate suizo, frutas que yo ni sabía que existían. Yo sonreía, pensando que finalmente podría probar esas cosas que siempre había visto en las revistas. Después fuimos al área de productos para el hogar, donde Carmen eligió detergentes caros, suavizante de ropa de marca, productos de limpieza que costaban el triple de los que yo usaba. Cuando llegamos a la caja, el total era de más de 3,000 pesos, una cantidad que yo no había gastado en supermercado en todo el año anterior. Carmen sacó su tarjeta nueva y pagó sin pestañear. Yo esperé a que me diera las bolsas, pero ella tomó el carrito y comenzó a caminar hacia la salida. ¿A dónde vas?, le pregunté confundida. A mi carro, respondió sin voltear. Todo esto es para mi casa. Me quedé parada en la entrada del supermercado, sintiendo cómo la sangre se me subía a la cabeza. Pero dijiste que haríamos compras para mi casa. Carmen se volteó con una expresión de fastidio. Mamá, yo dije que haríamos compras. Nunca dije que serían para ti. Tú viniste porque necesitaba que me ayudaras a cargar las cosas pesadas. La humillación fue tan intensa que sentí como si me hubieran abofeteado públicamente. Ahí estaba yo, una mujer de 68 años, que había sido llevada engañada al supermercado más caro de la ciudad para servir como cargadora de mi propia hija. Las personas alrededor comenzaron a darse cuenta de lo que estaba pasando. Una señora mayor me miró con compasión. Una pareja joven murmuró algo entre ellos. Carmen, le dije con voz temblorosa, este dinero era mío. Yo compré ese boleto. Era tuyo, respondió con frialdad. Ahora es mío porque yo fui la que tuvo la inteligencia de cobrarlo antes de que se echara a perder. Si hubiera dependido de ti, hubiéramos perdido todo por tu lentitud. ¿Mi lentitud? No podía creer lo que estaba escuchando. Tú me dijiste que fuera sola a cobrarlo, porque sabía que tú ibas a hacer alguna tontería, que ibas a llorar en la oficina o algo así. Yo manejé la situación como adulta. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. No lágrimas de tristeza, sino de rabia, de humillación, de increíble traición. Carmen, soy tu madre. Todo lo que tengo te lo di siempre. ¿Cómo puedes tratarme así? Exacto, mamá. Eres mi madre, no mi socia comercial. Las madres dan sin esperar nada a cambio, ¿no es así? Eso es lo que tú siempre me dijiste. Carmen salió del supermercado dejándome ahí humillada, con las personas mirando y cuchicheando. Me quedé parada en medio del pasillo, cargando mi bolsa con mis pocas compras baratas, sintiendo como si me hubieran golpeado.
pero cuando llegué a casa, algo había cambiado en mí. Ya no era dolor, era coraje. Un coraje frío, calculado. Carmen me había subestimado. Pensó que yo iba a aceptar callada, como siempre hice toda la vida, que iba a tragarme la humillación y seguir siendo la mamá buenita que perdona todo. Estaba equivocada. Ese día comencé a planear mi justicia. No con gritos o escándalos, sino con pruebas, con documentos, con la verdad. Porque si ella quería jugar sucio, iba a descubrir que una madre traicionada también sabe jugar. Y cuando juega, juega para ganar. No iba a ser más la madre ingenua que acepta cualquier cosa. Iba a ser la mujer inteligente que siempre fui, pero que había escondido detrás de tanto amor ciego. El lunes siguiente al enfrentamiento en el supermercado, en lugar de ir directo al trabajo, hice una parada estratégica. Regresé a la tienda de don Raúl, donde había comprado el boleto. Él estaba abriendo cuando llegué y me saludó alegremente, diciendo que había oído que tuve suerte en la lotería. El estómago se me revolvió cuando me di cuenta de que la noticia ya se había esparcido por el barrio, pero de forma distorsionada. Le expliqué mi situación sin entrar en detalles íntimos. Dije solamente que necesitaba probar que había comprado el boleto ahí ese día específico. Don Raúl confirmó que se acordaba de mí, dijo que yo siempre compraba boleto los martes, siempre a la misma hora, siempre tan puntual. Le pregunté si tenía cámaras de seguridad y él dijo que sí, y que las grabaciones se quedaban almacenadas por 2 meses. Mi corazón se aceleró. Todavía estaba a tiempo, pues habían pasado cerca de 6 semanas desde que compré el boleto. Él me ayudó a guardar la grabación en una memoria USB, donde aparecía claramente yo comprando el boleto el martes, a la hora exacta, con los números que siempre elegía. Armada con la primera prueba, fui a la oficina de la lotería donde Carmen dijo haber cobrado el premio. Hablé con un gerente y le expliqué que había inconsistencias en el proceso de cobro de un premio que debería ser mío. Él me pidió detalles y, después de consultar el sistema, regresó con una expresión preocupada. Dijo que había algo extraño en el proceso y sugirió que buscara un abogado, pues el caso podría necesitar investigación oficial. Busqué al licenciado Antonio Vázquez, un abogado que hacía trabajos para la oficina donde yo trabajaba como empleada doméstica. Siempre fue educado conmigo, me trataba con respeto. Cuando le conté toda la historia y le mostré la grabación de la tienda, me escuchó en silencio, tomando notas. Dijo que era un caso serio de apropiación indebida calificada, que Carmen podría haber cometido un delito. Aún después de todo lo que me había hecho, todavía me dolía pensar en ella enfrentando consecuencias legales. Pero el licenciado Antonio me explicó que los delitos financieros tienen consecuencias y que si yo decidía proceder, podría no tener control sobre lo que pasaría después. Tomé mi decisión. Carmen me había robado, humillado, abandonado. No podía dejar que esto pasara. El licenciado Antonio inició el proceso inmediatamente. Solicitó acceso a las grabaciones de la oficina de lotería, a las cámaras de seguridad, a los documentos de cobro. Después, presentó una denuncia penal contra Carmen. 2 semanas después de iniciar el proceso, llegó la citación para que ella se presentara en el Ministerio Público para dar explicaciones sobre el cobro del boleto premiado. Esa noche, mi teléfono sonó. Era Carmen, furiosa, preguntando qué payasada era esa, diciendo que había recibido una citación de la policía. Le respondí tranquilamente que ella me había robado y que yo no me iba a quedar callada. Ella dijo que no había robado nada, que había salvado el boleto. Le respondí que sería fácil probar eso en el Ministerio Público. Carmen gritó preguntando si me había vuelto loca, si iba a meter a mi propia hija a la cárcel. La ironía era increíble. Ella que me había robado, abandonado, humillado, y ahora yo era la malvada. 2 horas después de la llamada, Carmen estaba tocando el timbre de mi casa. Abrí la puerta y casi no la reconocí. Estaba desarreglada, llorosa, desesperada, muy diferente de la mujer arrogante que me encontró en el supermercado. Dijo que quería hablar con calma, que podía dividir el dinero conmigo, mitad y mitad. Mitad y mitad. El dinero que era 100% mío, me lo estaba ofreciendo como si fuera un favor. Le respondí que ya era demasiado tarde. Ella comenzó a llorar, pero eran lágrimas de desesperación, no de arrepentimiento. Dijo que si no retiraba la denuncia, ella se iría de la ciudad
y yo me quedaría sin ver a los niños para siempre. Chantaje. Hasta en el fondo del pozo, todavía trataba de manipularme. La miré, a esta mujer que yo crié, que mamó de mi pecho, que durmió en mis brazos, que yo protegí de todo, y vi a una extraña. Le dije que no se trataba de dinero, se trataba de respeto, de dignidad, de tratarme como ser humano, no como esclava. Fue entonces que Carmen mostró su verdadera cara. Dijo que nunca me había respetado realmente, porque yo siempre fui una perdedora, siempre me conformé con poco, siempre acepté que me pisotearan. Me preguntó si yo creía que merecía ese dinero, si iba a hacer qué con él, comprar una estufa nueva, remodelar mi casita ridícula, que por lo menos ella estaba haciendo algo productivo, invirtiendo en el futuro de sus hijos, cosa que yo nunca supe hacer. Le respondí que invertí en su futuro toda la vida. Trabajé como una esclava para que ella tuviera educación. Y mira en qué resultó. Ella seguía siendo una malagradecida. Carmen entonces dijo, con todo el veneno que siempre guardó, que siempre tuvo vergüenza de mí, vergüenza de que yo apareciera en su escuela con ropa de pobre, vergüenza de que yo trabajara como empleada doméstica, vergüenza de vivir en nuestro barrio. Cada palabra era una liberación, liberación de dejar de amarla ciegamente. Le agradecí por ser honesta y le dije que tenía razón. Yo había criado a una hija malagradecida y ladrona. Ella salió dando un portazo y 2 horas después me mandó un mensaje diciendo que me iba a arrepentir. Pero por primera vez en muchos años no sentí miedo. Sentí algo que había olvidado que existía. Sentí mi propia fuerza. Carmen había cometido un error fatal al subestimarme. Había olvidado que yo sobreviví 42 años criándola sola, trabajando en casas ajenas, aguantando humillaciones, pero siempre saliendo adelante. Ahora iba a descubrir que la mujer callada que siempre conoció tenía garras y que cuando alguien toca lo suyo, esas garras saben apretar. El proceso legal duró 3 meses. 3 meses de audiencias, documentos, peritajes. Con las pruebas que teníamos, el caso fue relativamente sencillo. Las cámaras de la tienda de don Raúl mostraban claramente a mí comprando el boleto. Los registros de la oficina de lotería revelaron inconsistencias en la versión de Carmen sobre cómo logró cobrar el premio. Durante ese periodo, Carmen intentó de todo. Primero negó, después trató de probar que yo había autorizado el cobro. Finalmente, cambió completamente de estrategia y publicó en las redes sociales un texto largo llamándome interesada, diciendo que yo estaba demandando a mi propia hija por dinero. Pero yo no sentí coraje por las mentiras que esparció. Sentí lástima de que hubiera llegado tan bajo. Cuando la justicia finalmente decidió a mi favor y el dinero fue transferido a mi cuenta, Carmen ya había desaparecido de la ciudad con su familia. Supe por vecinos que había salido del departamento rentado y se había mudado sin dejar dirección. Con mi dinero de vuelta, tomé decisiones que nunca imaginé que sería capaz de tomar. Vendí mi casita, no por vergüenza del lugar donde siempre viví, sino porque cada rincón me recordaba años de sacrificio no reconocido. Compré un departamento pequeño en una ciudad vecina, donde nadie conocía mi historia, donde podía empezar de nuevo sin el peso del pasado. Dejé de trabajar como empleada doméstica y comencé a hacer trabajos voluntarios en una guardería, cuidando niños cuyos padres trabajan. Descubrí que podía amar sin anularme, que podía cuidar sin sacrificarme completamente. A veces despierto por la mañana y tardo algunos segundos en recordar que ya no necesito preocuparme si tendré dinero para las cuentas, si alguien me va a pedir algo que no puedo dar, si voy a tener que tragarme humillaciones en silencio. La libertad tiene un sabor que no conocía. 6 meses después de mudarme a la nueva ciudad, recibí una llamada inesperada. Era Jesús, mi nieto, diciendo que había conseguido mi teléfono a escondidas y preguntando si estaba enojada con ellos. Mi corazón casi se detuvo de emoción al escuchar su voz. Le dije que nunca estaría enojada con él o con Guadalupe, que ellos no tenían culpa de los errores de los adultos. Jesús entonces me contó que Carmen había dicho que yo me había vuelto rica y egoísta, que ya no quería saber de la familia. Le expliqué con palabras sencillas que a veces las personas adultas toman decisiones que lastiman a otras personas, y que yo había elegido alejarme para no seguir siendo lastimada.
Le dije que siempre los amaría a él y a su hermana, pero que ya no podía convivir con su mamá. Jesús lloró, yo lloré, pero fue un llanto liberador, de quien finalmente logró decir la verdad sin miedo a las consecuencias. Me prometió que cuando creciera vendría a buscarme. Le respondí que yo estaría esperando, pero los recuerdos de todo lo que viví no se borraron tan fácilmente. Durante las primeras semanas en mi nueva ciudad, las memorias llegaban como olas, una tras otra, recordándome cada momento de humillación, cada sacrificio no valorado, cada vez que Carmen me hizo sentir como si fuera una carga. Recordé aquella vez cuando Carmen tenía 15 años y necesitaba un vestido para su graduación de secundaria. Yo trabajaba en 3 casas diferentes ese mes para juntar el dinero. Me levantaba a las 5 de la mañana, regresaba a las 9 de la noche, con las manos agrietadas de tanto lavar y limpiar. Cuando le entregué el dinero para el vestido, ella ni siquiera me dio las gracias. Dijo que era lo mínimo que podía hacer como madre. Lo mínimo que podía hacer. Esas palabras me quedaron grabadas para siempre. Recordé cuando se casó con Miguel. Gasté todos mis ahorros en su boda. El vestido, la fiesta, las flores. Quería que fuera perfecta, que ella se sintiera como una princesa. El día de la boda, Carmen se quejó de que la comida no era suficientemente elegante, de que las flores no eran las que había pedido, de que los invitados iban a pensar que éramos pobres. Pobres. Éramos pobres porque yo había gastado hasta el último centavo en hacerla feliz. Recordé cuando nacieron los nietos. Durante los primeros años, yo era la niñera gratuita. Carmen trabajaba medio tiempo y Miguel trabajaba en construcción, pero aún así no les alcanzaba para pagar una guardería. Yo dejé mi trabajo de tiempo completo para cuidar a Jesús y después a Guadalupe. Les daba de comer, los bañaba, jugaba con ellos, los llevaba al doctor, los consolaba cuando lloraban. Carmen llegaba por las tardes, cansada, de mal humor, y se quejaba de que la casa estaba desordenada, de que los niños estaban sucios, de que yo no sabía cuidarlos correctamente. Una tarde, después de una de sus regaños, Jesús me abrazó y me dijo: «Abuela, ¿por qué mi mamá siempre está enojada contigo? Tú eres la más buena del mundo». Esas palabras me partieron el corazón porque un niño de 4 años veía lo que Carmen se negaba a ver. Recordé las Navidades solitarias, cuando Carmen y Miguel decidieron que era mejor celebrar en casa de los padres de él, porque tenían más espacio, mejor comida, regalos más bonitos. Yo me quedaba sola en mi casita, viendo por televisión programas navideños, imaginando a mis nietos abriendo regalos que yo no pude comprar. Carmen me llamaba por teléfono el día siguiente para contarme lo bien que la habían pasado, lo deliciosa que había estado la cena, lo generosos que habían sido los suegros con los regalos. Nunca me preguntaba cómo había pasado yo la Nochebuena. Recordé las veces que me enfermé, y Carmen consideró mis malestares como inconvenientes personales hacia ella. Cuando tuve gripe el año pasado y no pude cuidar a los niños, ella me dijo que era muy conveniente que me enfermara justo cuando más me necesitaba. Conveniente. Como si yo hubiera elegido enfermarme para molestarla. Recordé cada cumpleaños olvidado, cada día de las madres ignorado, cada ocasión especial donde yo era una idea tardía en los planes de Carmen. Si me incluía, era por obligación social, no por amor genuino. Pero también recordé los momentos buenos, y esos eran los que más me dolían. Recordé a Carmen niña, cuando me abrazaba y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Recordé cuando tenía pesadillas y se metía a mi cama, acurrucándose contra mí hasta que se tranquilizaba. Recordé cuando se graduó de la universidad y lloró de felicidad, diciéndome que todo lo que había logrado era gracias a mí, que nunca me iba a fallar. Ese día pensé que todos los sacrificios habían valido la pena. ¿En qué momento esa niña cariñosa se convirtió en la mujer fría que me robó? ¿En qué momento mi amor de madre se convirtió en una obligación que ella resentía? A veces, sentada en mi departamento nuevo, me preguntaba si yo había hecho algo mal, si había sido demasiado permisiva, demasiado sacrificada, demasiado disponible, si al darle todo sin pedir nada a cambio, le había enseñado que no tenía valor. Pero después recordaba las palabras de la señora Dolores, mi antigua patrona. Esperanza, el problema no fue que le diste demasiado amor,
El problema fue que ella no supo valorarlo. Las noches eran las más difíciles. En el silencio de mi nuevo hogar, sin el ruido familiar de mi viejo barrio, los pensamientos se volvían más intensos. Me despertaba a las 3 de la mañana pensando en Jesús y Guadalupe, preguntándome qué les estaría diciendo Carmen sobre mí. ¿Les diría que su abuela los había abandonado por dinero? ¿Les haría creer que yo era la mala de la historia? ¿Crecerían pensando que yo los había dejado porque ya no los quería? Esas preguntas me atormentaban más que cualquier insulto que Carmen hubiera podido gritarme. Una noche no pude más y decidí escribir una carta, no para enviarla, sino para sacar todo lo que llevaba adentro, para poner en palabras el dolor y la confusión que sentía. Querida Carmen, escribí, no entiendo en qué momento dejé de ser tu madre para convertirme en tu enemiga. No entiendo cuándo mis sacrificios se volvieron obligaciones que me debías devolver con crueldad. Durante 42 años, cada decisión que tomé fue pensando en tu bienestar. Trabajé en casas ajenas para que tú no tuvieras que hacerlo. Me quedé despierta cuando estabas enferma. Celebré cada uno de tus logros como si fueran míos. Lloré con cada una de tus decepciones. Te di mi juventud, mi fuerza, mis sueños. Nunca me quejé porque creí que eso era lo que significaba ser madre. Pero resulta que para ti, ser madre significaba ser tu empleada personal, disponible las 24 horas, trabajando gratis, sin derecho a cansarme, a enfermarme, a tener necesidades propias. El dinero que me robaste no era solo dinero. Era mi oportunidad de vivir mis últimos años con dignidad, sin depender de nadie, sin tener que trabajar hasta morirme. Era mi boleto hacia un poco de tranquilidad después de toda una vida de lucha. Pero más que el dinero, me robaste algo más valioso. Me robaste la ilusión de que te había criado bien. Me robaste la creencia de que el amor de madre siempre es correspondido. Me robaste la confianza de que la familia es el lugar más seguro del mundo. Escribir esa carta me ayudó a entender algo fundamental. Yo no tenía que cargar con la culpa de las decisiones de Carmen. Yo había sido una buena madre. Imperfecta seguramente, pero buena. Carmen había elegido el camino de la ingratitud y la traición, y esa no era responsabilidad mía. Al día siguiente, quemé la carta en el fregadero de mi cocina y vi cómo las palabras se convertían en cenizas. Con cada llama que consumía mis palabras, sentí como si estuviera quemando también el dolor que me había estado carcomiendo. Decidí que era hora de dejar de vivir en el pasado y empezar a construir un futuro. Me inscribí en un curso de computación para personas mayores. Siempre había querido aprender a usar una computadora, pero nunca había tenido tiempo ni dinero. Ahora tenía ambos. Comencé a caminar por las mañanas en el parque cerca de mi departamento. Conocí a otras señoras de mi edad que también salían a ejercitarse. Poco a poco, fui formando un pequeño grupo de amigas que se reunía para desayunar después de la caminata. Ellas sabían que yo era nueva en la ciudad, pero no conocían mi historia completa. Para ellas, yo era simplemente Esperanza, una mujer que había decidido mudarse para estar más tranquila. No era la madre abandonada, no era la víctima de robo familiar, no era la mujer humillada. Era solo Esperanza. Esa nueva identidad me gustaba. Una de mis nuevas amigas, Consuelo, me invitó a acompañarla a clases de bordado en el centro comunitario. «Te va a gustar», me dijo. «Es muy relajante y las señoras son muy buena onda». Al principio dudé. Había pasado tantos años trabajando con las manos que la idea de hacer algo creativo me parecía extraña, pero decidí intentarlo. La primera vez que sostuve la aguja y el hilo, que vi cómo los colores se entrelazaban para formar figuras hermosas, sentí una paz que no había experimentado en años. No era trabajo, era arte. No era obligación, era placer. La maestra del grupo, doña Mercedes, me dijo que tenía manos muy hábiles, que probablemente había heredado el talento de alguna abuela bordadora. Me reí porque mi abuela efectivamente bordaba, pero yo nunca había tenido tiempo de aprender. Nunca es tarde para conectar con nuestras raíces, me dijo doña Mercedes con una sonrisa. Mientras bordaba, mi mente se tranquilizaba. Los recuerdos dolorosos seguían ahí, pero ya no me abrumaban. Era como si cada puntada fuera sanando una pequeña herida en mi corazón. Una tarde, mientras trabajaba en un mantel con flores amarillas, Consuelo me preguntó por qué me había mudado sola a la ciudad.
Mi familia y yo tuvimos diferencias irreconciliables. Le respondí. A veces es mejor tomar distancia para proteger la paz de uno. Ella asintió con comprensión. A mí me pasó algo parecido con mi hermana. A veces la sangre no es suficiente para mantener unida a una familia. No le conté los detalles, pero su comprensión me consoló. No era la única mujer mayor que había tenido que tomar decisiones difíciles respecto a su familia. En las clases de bordado conocí historias similares a la mía. Señoras que habían sido maltratadas por hijos ingratos, que habían tenido que poner límites dolorosos, que habían aprendido que amar a alguien no significa permitir que te lastimen. Una de ellas, doña Rosa, me contó que su hijo le había robado los ahorros de toda la vida para invertirlos en un negocio que quebró. Tardé 2 años en perdonarme por haberle dado tanto poder sobre mi dinero, me dijo. Pero después entendí que el error no fue confiar en él, sino no haber puesto límites desde el principio. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Yo también había tardado mucho en perdonarme por haber sido tan ingenua, por haber confiado ciegamente en Carmen, por no haber visto las señales de su egoísmo. Pero como decía doña Rosa, el error no había sido amar demasiado, sino no haberme amado lo suficiente a mí misma como para protegerme. Un día, mientras caminábamos por el parque, Consuelo me comentó que en el centro comunitario estaban buscando voluntarias para un programa de alfabetización para adultos. Tú que tienes experiencia cuidando niños, me dijo, podrías ser muy buena enseñando a leer a los adultos que no tuvieron oportunidad de estudiar. La idea me emocionó. Durante tantos años había dado mi tiempo y energía exclusivamente a Carmen y su familia. La posibilidad de ayudar a otras personas, de hacer una diferencia en la vida de extraños que podrían valorar mi esfuerzo, me llenó de entusiasmo. Me inscribí como voluntaria y me asignaron a un grupo de 5 personas, 3 señoras y 2 señores, todos trabajadores de la construcción y del hogar que querían aprender a leer mejor para ayudar a sus hijos con las tareas. La primera clase fue emocionante. Ver la concentración en sus rostros, la alegría cuando lograban descifrar una palabra completa, la gratitud sincera cuando les explicaba algo que no entendían, me recordó por qué me gustaba tanto cuidar niños. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo elegía estar ahí, elegía dar mi tiempo, elegía compartir mi conocimiento. No era una obligación familiar, era una decisión personal. Una de mis estudiantes, doña Esperanza, sí, se llamaba igual que yo, me dijo después de la tercera clase, «Maestra, no sabe lo que significa para mí que una persona como usted se tome el tiempo de enseñarnos. Mis hijos me van a estar muy agradecidos». Esas palabras me llenaron de una satisfacción que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, alguien valoraba mi esfuerzo, reconocía mi contribución, me trataba con el respeto que merecía. Al final de mi segundo mes como voluntaria, el coordinador del programa me pidió que diera una charla a otros posibles voluntarios sobre mi experiencia. «Doña Esperanza», me dijo, «usted ha sido una de nuestras voluntarias más comprometidas. Su dedicación y paciencia han sido extraordinarias. Nos gustaría que compartiera su experiencia para motivar a otras personas a unirse al programa». Me sentía halagada y nerviosa al mismo tiempo. Nunca había hablado en público, nunca había sido considerada un ejemplo para otros, pero acepté el reto. El día de la charla, llegué al centro comunitario con el corazón acelerado. Había preparado unas notas, pero cuando vi a las 20 personas sentadas esperando escucharme, me quedé en blanco por un momento. Después respiré profundo y comencé a hablar. «Buenos días. Mi nombre es Esperanza Morales, y hace 3 meses me mudé a esta ciudad buscando un nuevo comienzo. Durante muchos años dediqué mi vida entera a cuidar a mi familia, trabajando sin descanso para asegurar su bienestar. Cuando llegué aquí, pensé que ya no tenía nada que ofrecer al mundo. Pensé que mi tiempo de ser útil había terminado. Pero descubrí algo maravilloso. Nunca es tarde para encontrar nuevas formas de hacer una diferencia en la vida de otros. En este programa de alfabetización, no solo estoy enseñando a leer, estoy aprendiendo que mi experiencia tiene valor, que mi paciencia es un regalo, que mi tiempo bien empleado puede cambiar la vida de personas que realmente lo aprecian. Si ustedes están aquí, considerando ser voluntarios, les aseguro que van a recibir mucho más de lo que den. Van a redescubrir su propio valor,
Van a conectar con personas maravillosas. Van a recordar que siempre, siempre se puede empezar de nuevo. Cuando terminé de hablar, el silencio duró unos segundos que me parecieron eternos. Después, la sala estalló en aplausos. Varias personas se acercaron a felicitarme, a preguntarme detalles sobre mi experiencia, a pedirme consejos sobre cómo empezar. Una señora de mi edad, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Doña Esperanza, sus palabras me tocaron el corazón. Yo también estoy en una situación difícil con mi familia y había perdido la esperanza de poder ser feliz de nuevo. Usted me dio fuerzas para intentarlo». En ese momento entendí algo fundamental. Mi historia de dolor se había convertido en una historia de superación. Mi experiencia de traición se había transformado en una lección de fortaleza. Mi proceso de sanación podía inspirar a otros a sanar también. Esa noche, sentada en mi departamento, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida en los últimos meses. Había perdido a una hija ingrata, pero había ganado una nueva identidad. Había perdido la ilusión de una familia unida, pero había ganado la realidad de una comunidad que me valoraba. Había perdido la ingenuidad, pero había ganado sabiduría. Había perdido la costumbre de vivir para otros, pero había ganado la habilidad de vivir para mí misma. Y por primera vez en muchos años, me quedé dormida sintiendo que mañana sería un día lleno de posibilidades, no de obligaciones. Un año después de mudarme a mi nueva ciudad, mi vida había tomado un rumbo que jamás imaginé posible. Las mañanas comenzaban con mi caminata en el parque, seguida del desayuno con mis amigas, después las clases de bordado o las sesiones de alfabetización, y por las tardes me dedicaba a leer o simplemente a disfrutar la tranquilidad de mi hogar. Era una rutina que había construido pieza por pieza, día tras día, como un bordado delicado donde cada puntada tenía su lugar perfecto. Pero la tranquilidad se vio interrumpida una mañana de abril cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero algo en mi interior me dijo que contestara. «¿Doña Esperanza?», preguntó una voz joven que me resultó familiar. «Sí, habla Esperanza». «Abuela, soy yo, Guadalupe». Mi corazón se detuvo. Era la voz de mi nieta, pero sonaba diferente, más madura, más triste. «Mi amor, ¿cómo conseguiste mi número?». Se lo pedí a Jesús. Él lo había guardado desde aquella vez que le habló hace mucho tiempo. Hubo una pausa larga donde solo se escuchaba nuestra respiración entrecortada. «Abuela, necesito hablar con usted. Necesito verla». «¿Dónde está tu mamá, mi cielo?». «Ese es el problema, abuela. Mamá no está bien». Las siguientes palabras de Guadalupe me partieron el alma. Carmen había desarrollado un problema con el alcohol. El dinero de la lotería se había acabado en inversiones fallidas y gastos descontrolados. Miguel había perdido el trabajo por la crisis económica y no encontraba otro. Estaban a punto de perder el departamento por falta de pago. Pero lo peor, abuela, es que mamá dice cosas horribles de usted cuando está tomada. Dice que usted la abandonó, que es una mala madre, que por su culpa ella está así. Pero yo sé que no es cierto. ¿Cómo lo sabes, mi amor? Porque me acuerdo de cuando era pequeña. Me acuerdo de que usted siempre estaba ahí, de que mamá siempre la trataba mal, de que usted lloraba a escondidas en la cocina. Yo lo veía todo, abuela. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Mi nieta había visto lo que Carmen se negaba a reconocer. «Guadalupe, mi cielo, yo jamás las abandoné. Ustedes siempre van a ser mis nietos queridos. Pero tu mamá tomó decisiones que me lastimaron mucho». «Lo sé, abuela. Jesús y yo hemos hablado mucho sobre esto. Sabemos que mamá le hizo algo malo. No nos dice qué, pero sabemos que fue algo muy feo. ¿Cómo están ustedes, mis amores? ¿Están bien de salud? ¿Van a la escuela?». «Sí, abuela. Papá hace lo que puede para mantenernos. Él también extraña a usted. Dice que usted era la única que realmente nos quería sin esperar nada a cambio». Esas palabras me tranquilizaron y me destrozaron al mismo tiempo. Saber que Miguel reconocía mi amor genuino me consolaba, pero saber que mis nietos estaban viviendo en esa situación me desesperaba. «Abuela, ¿podemos venir a visitarla? Solo Jesús y yo». «Mamá no tiene que saber». Mi primer instinto fue decir que sí inmediatamente, pero después pensé en las consecuencias. Si Carmen se enteraba, podría prohibirles definitivamente que me vieran. Podría usar esto como excusa para alejarse aún más. «Mi amor, me encantaría verlos.
Pero primero necesito que me prometas algo. Lo que sea, abuela. Necesito que hables con tu papá, que él sepa de esta llamada, que él esté de acuerdo con que vengan a verme. No quiero que esto cause más problemas en su casa. Papá ya sabe, abuela. Él fue quien nos dio permiso de llamarla. Dice que nosotros tenemos derecho a conocer a nuestra abuela, sin importar los problemas que tenga con mamá. Esas palabras me llenaron de gratitud hacia Miguel. Él siempre había sido un buen hombre, trabajador, respetuoso. Carmen había tenido suerte de encontrarlo, aunque nunca lo valoró como merecía. Está bien, mi amor. Pueden venir cuando quieran. Yo les voy a mandar la dirección. Abuela, hay algo más. Mamá no puede saber que nosotros sabemos dónde vive usted. Si se entera, va a hacer un escándalo terrible. Acordamos que vendrían el siguiente fin de semana, cuando Carmen fuera a buscar trabajo en otra ciudad. Miguel los acompañaría, pero se quedaría en el parque mientras ellos subían a mi departamento. Esa semana fue la más larga de mi vida. Preparé todo con cuidado. Compré los dulces que les gustaban cuando eran pequeños. Limpié el departamento hasta que brilló. Cociné sus comidas favoritas. Era como prepararse para recibir a los reyes. El sábado por la mañana, mientras esperaba que llegaran, me di cuenta de algo importante. Estaba nerviosa, pero no por miedo o culpa. Estaba nerviosa de emoción, como una abuela normal que va a recibir la visita de sus nietos queridos. No me sentía como la mujer traicionada que había huido de su familia. Me sentía como Esperanza Morales, una mujer digna que había construido una nueva vida y ahora tenía el privilegio de compartirla con las personas que realmente la amaban. Cuando sonó el timbre, corrí a abrir la puerta. Ahí estaban mis nietos. Jesús de 14 años, alto y delgado como su padre, y Guadalupe de 12, con los ojos grandes y expresivos que había heredado de mí. Nos abrazamos durante largos minutos, llorando de felicidad, sintiendo que el tiempo perdido se condensaba en ese momento perfecto. Abuela, está muy bonita, me dijo Guadalupe. Se ve más joven que antes. Es que estoy feliz, mi amor. La felicidad hace milagros. Jesús miraba mi departamento con admiración. Abuela, qué bonito está todo. Se siente muy tranquilo aquí. Sí, mijo, aquí nadie me grita, nadie me hace sentir mal, nadie me dice que estorbo. Aquí tengo paz. Pasamos la mañana platicando. Ellos me contaron sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus sueños. Yo les conté sobre mis nuevas amigas, sobre las clases de bordado, sobre el trabajo voluntario. Abuela, me dijo Jesús, usted suena muy diferente. Antes siempre parecía preocupada, siempre estaba trabajando, siempre parecía cansada. Ahora suena contenta. Es que antes vivía para hacer felices a otros, mijo. Ahora vivo para ser feliz yo también. Y resulta que cuando uno está bien consigo mismo, puede dar mucho más amor genuino a los demás. Guadalupe me preguntó directamente, Abuela, ¿qué fue lo que hizo mamá que la lastimó tanto? La miré a los ojos y decidí que merecían saber la verdad, adaptada a su edad. Su mamá se quedó con algo que era mío, algo muy importante que yo había ganado con mucho esfuerzo. Pero más que eso, me trató como si yo no valiera nada, como si todos mis años de sacrificio por ella no significaran nada. ¿El dinero de la lotería?, preguntó Jesús directamente. Me sorprendió que lo supieran. ¿Cómo sabes de eso? Porque mamá siempre dice que usted se enojó, porque ella ganó la lotería y usted no. Pero nosotros nunca le creímos esa versión. Sabíamos que tenía que haber algo más. Les expliqué la historia real, con cuidado, sin cargar demasiado contra su madre, pero siendo honesta sobre lo que había pasado. Cuando terminé, Guadalupe tenía lágrimas en los ojos. Abuela, eso que hizo mamá estuvo muy mal, muy, muy mal. Sí, mi amor, pero ya pasó. Yo recuperé mi dinero, recuperé mi dignidad y, más importante, recuperé mi paz. A veces las cosas malas nos llevan a cosas buenas que nunca hubiéramos descubierto de otra manera. ¿Usted nos perdona por no haberla defendido?, preguntó Jesús con voz quebrada. Mis amores, ustedes eran niños. No era su responsabilidad defenderme de los adultos. Era mi responsabilidad defenderme a mí misma, y eso fue exactamente lo que hice. Comimos juntos, reímos, jugamos cartas, vimos fotos de mi nueva vida. Por unas horas, fuimos simplemente una abuela y sus nietos disfrutando de estar juntos. Antes de que se fueran, Guadalupe me dijo algo que me marcó para siempre. Abuela, yo quiero ser como usted cuando sea grande.
fuerte, valiente, que no se deje maltratar por nadie. Y yo quiero ser como papá, agregó Jesús, que trabaja duro pero nunca maltrata a las personas que ama. En ese momento entendí que mis nietos habían aprendido las lecciones correctas, a pesar de tener a Carmen como ejemplo. Habían visto el contraste entre el amor manipulador y el amor genuino, y habían elegido el camino correcto. Cuando se fueron, me quedé sentada en mi sala, sintiendo una mezcla de alegría y melancolía. Ver a mis nietos me había llenado de felicidad, pero también me había recordado todo lo que había perdido por culpa de las decisiones de Carmen. Pero después reflexioné más profundamente y me di cuenta de algo importante. No había perdido a mis nietos. Ellos me amaban, me respetaban, me extrañaban. Carmen no había podido destruir esa relación porque estaba basada en amor real, no en manipulación. Durante las siguientes semanas, Guadalupe me llamaba cada 3 días para contarme sobre su día, para pedirme consejos, para simplemente escuchar mi voz. Jesús me mandaba mensajes preguntando cómo estaba, contándome sobre sus calificaciones, compartiendo conmigo sus planes para el futuro. A través de ellos, supe que la situación en casa de Carmen seguía empeorando. Habían tenido que mudarse a un departamento más pequeño. Carmen bebía más frecuentemente. Miguel trabajaba en lo que encontraba, pero el dinero nunca alcanzaba. Una tarde, Guadalupe me llamó llorando. «Abuela, mamá se puso muy mal anoche. Estaba tomada y comenzó a gritar que todo era culpa suya, que por su culpa estamos pobres, que si usted no hubiera sido tan vengativa, todavía tendríamos dinero». ¿Qué le respondieron? Jesús le dijo que dejara de culparla a usted, que los problemas que tenemos son por las decisiones que ella tomó. Mamá se enojó mucho y le gritó que no tenía derecho a juzgarla. ¿Cómo se siente tu papá con todo esto? Papá está muy cansado, abuela. Trabaja todo el día y llega a casa a encontrar a mamá borracha y a nosotros preocupados. A veces lo veo llorar cuando cree que no lo vemos. Mi corazón se partía por Miguel. Él no se merecía esa situación. Era un buen hombre que había sido arrastrado a las consecuencias de las malas decisiones de Carmen. Guadalupe, necesito que tu papá sepa que si alguna vez ustedes necesitan algo urgente, pueden contar conmigo. No para resolver todos los problemas, pero sí para las emergencias reales. Se lo voy a decir, abuela. Creo que él va a estar muy agradecido de saber eso. Esa noche no pude dormir. No porque me sintiera culpable por la situación de Carmen, esas eran las consecuencias de sus propias decisiones, sino porque me dolía que mis nietos estuvieran viviendo en ese ambiente tóxico. Pero después recordé algo que había aprendido en mi trabajo voluntario. No puedes salvar a las personas de sí mismas. Solo puedes estar disponible para apoyar cuando realmente quieren cambiar. Carmen había tenido 1.700.000 pesos y la oportunidad de cambiar su vida y la de su familia para siempre. En lugar de usarlo sabiamente, lo había gastado en impresionar a otros, en comprar cosas innecesarias, en inversiones sin sentido. Eso no era culpa mía. Era el resultado de una personalidad que nunca había aprendido el valor real de las cosas. Un mes después de la visita de mis nietos, recibí una llamada inesperada. Era Miguel. «Doña Esperanza, necesito hablar con usted». Su voz sonaba cansada, derrotada. «Dime, Miguel, ¿cómo estás?» «Muy mal, para ser honesto. Carmen está cada vez peor. Los niños están sufriendo mucho. Yo no sé qué hacer. ¿Qué necesitas de mí, hijo?» «Necesito su consejo. Estoy pensando en separarme de Carmen, pero me da miedo que ella use a los niños para vengarse. Usted la conoce mejor que nadie. ¿Cree que sería capaz de lastimar a Jesús y Guadalupe solo por hacerme daño?» La pregunta me destrozó porque sabía la respuesta. Carmen era capaz de cualquier cosa cuando se sentía traicionada. Lo había demostrado conmigo. «Miguel, Carmen está enferma. El alcohol y la amargura la han cambiado mucho. Pero hay algo que necesitas saber. Jesús y Guadalupe ya no son niños pequeños. Ellos ven lo que está pasando. Entienden quién es responsable de qué. Si tú tomas decisiones pensando en protegerlos, ellos lo van a entender. ¿Usted cree que debo separarme? Yo creo que debes hacer lo que te permita dormir en paz por las noches. Vivir en una casa llena de gritos, alcohol y resentimiento no es bueno para nadie, especialmente para los niños. Tengo miedo de que los niños me culpen. Miguel, mis nietos te adoran.
Ellos saben que tú eres el único adulto estable en su vida ahora mismo. Confía en el amor que te tienen. Hablamos durante 1 hora. Le conté sobre mi experiencia de tomar decisiones difíciles para proteger mi bienestar mental. Le hablé sobre la importancia de poner límites, incluso con la familia. Al final de la conversación, Miguel me dijo algo que me tranquilizó. Doña Esperanza, quiero que sepa que sin importar lo que pase entre Carmen y yo, usted siempre va a ser la abuela de mis hijos. Ellos la aman y yo respeto ese amor. 2 semanas después, Miguel se separó de Carmen. Ella reaccionó exactamente como yo había temido, con rabia, con amenazas, con intentos de manipular a los niños en su contra. Pero Jesús y Guadalupe, ya grandes, tomaron su propia decisión. Eligieron irse a vivir con su padre. Carmen los acusó de ser unos malagradecidos, de haberse dejado envenenar por Miguel y por mí. Les dijo que si se iban con su padre, para ella estaban muertos. La misma amenaza que me había hecho a mí. Guadalupe me contó después: «Abuela, cuando mamá nos dijo eso, ya no sentimos ni tristeza. Solo sentimos lástima por ella, porque entendimos que para mamá el amor es un arma de chantaje, no un sentimiento real. La separación fue dolorosa para todos, pero especialmente liberadora para Miguel y los niños. Finalmente podían vivir en paz, sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin escuchar gritos constantes. Miguel consiguió un trabajo mejor y rentaron un departamento pequeño, pero tranquilo. Los niños siguieron estudiando y sus calificaciones mejoraron notablemente. Y yo, por primera vez en años, pude ser abuela sin complicaciones. Los visitaba cada mes. Ellos venían a verme seguido. Hablábamos por teléfono sin secretos. Carmen desapareció de nuestras vidas como había aparecido, de manera egoísta e irresponsable. Supo que Miguel y los niños mantenían contacto conmigo, y en lugar de reflexionar sobre sus errores, decidió cortarnos completamente de su vida. No hubo explicaciones, no hubo intentos de reconciliación, no hubo reconocimiento de responsabilidad. Simplemente se fue, como si nosotros fuéramos los que habíamos fallado. Pero ya no me dolía. Su ausencia se había vuelto un regalo, no una pérdida. Finalmente, mis nietos podían conocer el amor sano, el respeto mutuo, la tranquilidad de una familia que se cuida sin lastimarse. Una tarde, mientras bordaba en mi sala con la luz dorada del atardecer entrando por la ventana, reflexioné sobre todo lo que había pasado en los últimos 2 años. Había perdido una hija, pero había ganado paz mental. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había ganado una familia real basada en amor genuino. Había perdido la costumbre de vivir para otros, pero había ganado la sabiduría de vivir para mí misma sin dejar de amar. Carmen había creído que quitándome el dinero me quitaba el poder, pero se había equivocado. El dinero era solo papel. El verdadero poder estaba en mi capacidad de reconocer mi propio valor, de defenderme cuando era necesario, de reconstruir mi vida cuando todo parecía perdido. Ella había querido que yo desapareciera para poder disfrutar mi dinero sin remordimientos. Y en cierto sentido, lo había logrado. La mujer sumisa que aceptaba maltratos en silencio había desaparecido para siempre. En su lugar había nacido Esperanza Morales, una mujer que sabía que el amor verdadero no duele, que la familia real no chantajea, que la dignidad no es negociable. Y esa mujer, esa nueva versión de mí misma, era más poderosa que todo el dinero del mundo. Esa noche, antes de dormirme, escribí en mi diario una frase que resumía todo mi aprendizaje. La venganza más dulce no es lastimar a quien te lastimó. La venganza más dulce es ser tan feliz que ya no importe lo que esa persona haga o deje de hacer. Carmen había perdido a una madre que la amaba incondicionalmente, a 2 hijos que la respetaban, a un esposo que la apoyaba y a una vida próspera que el dinero le había dado la oportunidad de construir. Yo había perdido las ilusiones, pero había ganado la realidad. Y resultó que la realidad, cuando se construye con dignidad y amor propio, es mucho más hermosa que cualquier ilusión. 2 años habían pasado desde que Miguel se separó de Carmen y desde que yo había encontrado mi nueva vida. En ese tiempo, mis nietos se habían convertido en jóvenes maduros y reflexivos. Jesús tenía 16 años y ya hablaba de estudiar ingeniería, mientras que Guadalupe, de 14,
Soñaba con ser maestra como las voluntarias que había conocido a través de mí. Miguel había encontrado estabilidad laboral en una empresa de construcción donde lo respetaban por su dedicación y honestidad. Los tres formaban una pequeña familia sólida, basada en respeto mutuo y comunicación abierta. Yo seguía viviendo mi nueva vida con plenitud. Había sido promovida a coordinadora del programa de alfabetización. Mis amigas del grupo de bordado se habían convertido en hermanas de corazón, y mi departamento se había transformado en un hogar lleno de paz y alegría. Carmen había desaparecido completamente de nuestras vidas. No sabíamos dónde vivía, si estaba bien o mal, si había logrado superar sus problemas con el alcohol. Era como si hubiera decidido borrarse de la historia familiar. Una mañana de octubre, mientras preparaba el desayuno para recibir a mis nietos que venían a pasar el fin de semana conmigo, sonó mi teléfono. Era un número desconocido de mi ciudad natal. ¿Doña Esperanza Morales? Sí, habla Esperanza. Buenos días, habla la doctora Patricia Ruiz del Hospital General. Tengo a una paciente aquí que dice ser su hija, Carmen Hernández. Está internada en estado grave y pidió que la contactáramos. Mi corazón se detuvo. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo mi hija. ¿Qué le pasó? Tuvo un accidente automovilístico anoche. Estaba bajo los efectos del alcohol. Tiene heridas serias, pero no corre peligro de muerte. Sin embargo, está muy alterada emocionalmente e insiste en que necesita hablar con usted. ¿Está sola? Sí, señora. No hemos podido contactar a ningún otro familiar. Le dije que llegaría en unas horas y colgué con las manos temblando. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla compleja de emociones: compasión, tristeza y, sorprendentemente, tranquilidad. Llamé a Miguel para contarle lo que había pasado. Doña Esperanza, ¿quiere que la acompañemos? No, Miguel. Creo que esto es algo que necesito enfrentar sola, pero agradezco mucho que me lo ofrezcan. Los niños van a querer saber. Diles la verdad, que su mamá está en el hospital, que no está en peligro, pero que está pasando por un momento muy difícil. ¿Va a ayudarla? Esa pregunta me hizo reflexionar profundamente. 2 años atrás, mi respuesta habría sido automática. Por supuesto, era mi hija, era mi obligación. Pero ahora tenía que pensarlo conscientemente. Voy a ir a verla, Miguel. Voy a escuchar lo que tenga que decirme. Después decidiremos qué es lo mejor para todos. El viaje en autobús de regreso a mi ciudad natal fue emotivo. Veía los paisajes familiares, los lugares donde había trabajado, donde había criado a Carmen, donde había vivido tantos años de mi vida, pero ya no me sentía nostálgica o triste. Esos lugares eran parte de mi historia, pero ya no definían mi presente. En el hospital, después de hablar con la doctora Ruiz, me dirigí al cuarto de Carmen. La encontré despierta, con vendajes en la cabeza y el brazo derecho, conectada a sueros, con una expresión de dolor que iba más allá de las heridas físicas. Cuando me vio entrar, comenzó a llorar. «Mamá, viniste». «Hola, Carmen. ¿Cómo te sientes?» «Muy mal, mamá. Muy, muy mal». Me senté en la silla junto a su cama, manteniendo una distancia emocional que había aprendido a preservar. «La doctora me dijo que tuviste un accidente». «No fue un accidente, mamá. Yo quería que pasara. Estaba manejando y pensé que si me estrellaba, todo se acabaría». Sus palabras me impactaron, pero no me sorprendieron. Durante los últimos años, a través de comentarios de mis nietos, había entendido que Carmen estaba en una espiral autodestructiva. ¿Por qué querías que se acabara todo? Porque arruiné mi vida, mamá. Arruiné mi matrimonio. Perdí a mis hijos. Perdí todo el dinero. Perdí mi trabajo. Y lo peor de todo, te perdí a ti. Carmen, no me perdiste. Tú me echaste de tu vida. Lo sé, mamá. Lo sé y me duele tanto que no puedo respirar. Lloró durante varios minutos mientras yo la observaba, sintiendo compasión pero también firmeza. Esta conversación había llegado 2 años tarde. Mamá, necesito que me perdones. Necesito que me ayudes a recuperar a mis hijos. Necesito que todo vuelva a ser como antes. Carmen, algunas cosas no pueden volver a ser como antes. Jesús y Guadalupe están bien donde están. Miguel es un buen padre y ellos están creciendo en un ambiente sano. Pero yo soy su madre. Ser madre es más que dar a luz, Carmen. Es proteger, cuidar, anteponer el bienestar de los hijos al propio.
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo pensando en lo que era mejor para ellos y no para ti? La pregunta la dejó sin palabras porque ambas sabíamos la respuesta. Mamá, estoy enferma, tengo problemas con el alcohol, necesito ayuda. Me da gusto que lo reconozcas. Ese es el primer paso para cambiar. ¿Me vas a ayudar? Te voy a ayudar a conseguir el tratamiento que necesitas. Pero no voy a ayudarte a recuperar una vida que destruiste con tus propias decisiones. ¿Qué significa eso? Significa que puedo apoyarte para que te cures, para que te conviertas en una persona sana. Pero no voy a ayudarte a forzar a tus hijos a regresar contigo. No voy a presionar a Miguel para que vuelva. No voy a fingir que todo lo que pasó no pasó. Carmen se quedó callada por un largo rato. ¿Tú puedes perdonarme algún día? Carmen, yo ya te perdoné hace mucho tiempo. Perderte era la única manera de sanar mi corazón. Pero perdonar no significa olvidar y no significa volver a las relaciones tóxicas de antes. ¿Qué necesito hacer para recuperar a mi familia? No puedes recuperar tu familia, Carmen. Puedes construir una nueva relación con ellos, pero basada en respeto, en reconocimiento de tus errores, en cambios reales de comportamiento. Y eso va a tomar años. ¿Años? Años, Carmen. La confianza se construye gota a gota y se destruye de un golpe. Tú la destruiste completamente. Si realmente quieres repararla, va a ser un proceso largo y vas a tener que demostrar con hechos, no con palabras, que eres una persona diferente. Le expliqué que sus hijos ahora tenían una vida estable y feliz, que habían aprendido a vivir sin el estrés constante de sus arranques de ira y sus problemas con el alcohol. Si realmente los amas, vas a querer que conserven esa paz. Vas a trabajar en ti misma hasta estar segura de que puedes agregarle valor a sus vidas, no quitárselo. ¿Y contigo, mamá? ¿Puedo tener una relación contigo? La miré directamente a los ojos antes de responder. Carmen, durante 42 años yo viví para ti. Te di mi juventud, mi fuerza, mis sueños, mi dinero, mi tiempo. Y tú tomaste todo eso como si fuera tu derecho, como si yo fuera tu empleada personal. Lo sé, mamá. Me doy cuenta ahora. No, Carmen. Te das cuenta ahora porque estás en el fondo del pozo y necesitas ayuda. Pero cuando tenías dinero, cuando tenías opciones, cuando podías elegir, me trataste como basura. Tienes razón. Fui una hija terrible. Fuiste una hija egoísta. Pero eso ya pasó. La pregunta ahora es, ¿qué tipo de persona quieres ser de aquí en adelante? Carmen lloró durante largo rato antes de responder. Quiero ser una persona que valga la pena. Quiero ser alguien de quien mis hijos puedan estar orgullosos. Quiero ser la hija que tú te merecías tener. Entonces, empieza por aceptar la ayuda profesional que necesitas. Acepta que la recuperación va a ser larga y difícil. Acepta que tus hijos tienen derecho a mantenerse alejados hasta que demuestres que has cambiado realmente. ¿Me vas a visitar mientras estoy en rehabilitación? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Te voy a visitar una vez al mes durante el primer año. No más. Necesitas aprender a depender de ti misma, no de mí. Y yo necesito proteger la paz que he construido en mi vida. ¿Una vez al mes solamente? Carmen, durante 2 años no tuve noticias tuyas. Una vez al mes es un regalo, no una obligación. Hablamos durante 2 horas más. Le conté sobre mi nueva vida, sobre mis amigas, sobre mi trabajo voluntario, sobre la relación hermosa que tenía con sus hijos y con Miguel. Mamá, suenas tan feliz, tan diferente. Es que soy feliz, Carmen. Aprendí que puedo amar a las personas sin sacrificar mi bienestar. Aprendí que puedo ser una buena madre, abuela, amiga, sin dejar de ser una mujer completa con sus propias necesidades. Yo nunca entendí eso. No, nunca lo entendiste. Para ti, amor significaba sacrificio total de la otra persona. Para ti, ser familia significaba tener el derecho de tratar mal a las personas que te amaban. Carmen asintió con lágrimas en los ojos. ¿Crees que pueda cambiar realmente? Creo que puedes cambiar si realmente quieres hacerlo. Pero va a requerir que reconozcas completamente tus errores, que hagas terapia psicológica además del tratamiento para el alcoholismo, y que aceptes que quizás nunca recuperes todo lo que perdiste. ¿Qué es lo que más necesito entender? Necesitas entender que las personas que te aman no son tus propiedades. Tus hijos no te pertenecen. Son individuos que tienes el privilegio de amar y guiar.
Miguel no era tu empleado, era tu compañero de vida. Yo no era tu sirvienta, era tu madre. ¿Y cómo puedo empezar a reparar el daño? Empezando por aceptar que no puedes reparar todo. Algunas cosas se rompieron para siempre, pero puedes construir algo nuevo, diferente, más sano. Antes de irme, Carmen me preguntó si podía abrazarme. Dudé por un momento, pero después accedí. Su abrazo se sentía diferente, menos desesperado, menos demandante, más como una hija que reconocía el valor de su madre. Mamá, gracias por venir. Gracias por no rendirte completamente conmigo. Carmen, yo nunca me voy a rendir contigo, pero tampoco voy a permitir que me lastimes otra vez. La diferencia es que ahora entiendo cuál es mi responsabilidad como madre y cuál no. ¿Cuál es tu responsabilidad? Mi responsabilidad es amarte, desearte lo mejor, apoyarte cuando realmente necesites ayuda para cambiar. Mi responsabilidad no es sacrificar mi bienestar por el tuyo, no es permitir que me maltrates, no es resolver los problemas que tú creaste con tus decisiones. Salí del hospital sintiendo una mezcla de emociones complejas. Había visto a mi hija en el momento más vulnerable de su vida, pero también había mantenido la fortaleza emocional que tanto me había costado construir. En el autobús de regreso a mi ciudad, reflexioné sobre la conversación. 2 años atrás, habría corrido a rescatar a Carmen. Habría prometido cualquier cosa con tal de tenerla de vuelta en mi vida. Habría comprometido mi nueva tranquilidad por la ilusión de recuperar a mi hija. Pero ahora entendía que el amor verdadero a veces requiere mantener límites firmes. Que ayudar a alguien no significa resolver sus problemas por ellos, sino acompañarlos mientras ellos hacen el trabajo de cambiar. Al llegar a mi departamento, encontré a Miguel esperándome con Jesús y Guadalupe. «¿Cómo está mamá?», preguntó Guadalupe con preocupación genuina. «Está viva, está consciente y por primera vez en mucho tiempo está siendo honesta sobre sus problemas». «¿Va a cambiar?», preguntó Jesús con escepticismo. «No lo sé, mijo. Eso depende completamente de ella. Lo que sí sé es que si cambia, será un proceso largo y difícil». «¿Nosotros vamos a tener que regresar a vivir con ella?», preguntó Guadalupe con ansiedad. «No, mi amor. Ustedes van a seguir viviendo con su papá en el ambiente estable que han construido. Si su mamá mejora realmente, podrán tener una relación con ella, pero desde la seguridad de su hogar actual». Miguel me miró con gratitud. «Doña Esperanza, ¿cómo se siente después de verla?». «Me siento tranquila, Miguel. Me siento como una mujer que hizo lo correcto. Mostré compasión sin comprometer mis límites. Ofrecí ayuda sin sacrificar mi bienestar». Esa noche, después de que se fueron, escribí en mi diario una reflexión que resumía todo lo que había aprendido. Hoy entendí que el amor maduro no es rescatar a las personas de las consecuencias de sus decisiones. El amor maduro es estar disponible para apoyarlas cuando deciden rescatarse a sí mismas. Durante los siguientes meses, cumplí mi promesa de visitar a Carmen una vez al mes en el centro de rehabilitación. Cada visita era diferente. Al principio, ella seguía tratando de manipularme emocionalmente, de conseguir que intercediera con Miguel y los niños. Pero yo mantuve mis límites firmemente. Le decía que mi papel era apoyar su recuperación, no ser su representante ante la familia que había lastimado. Poco a poco, Carmen comenzó a cambiar realmente. Empezó a hacer preguntas diferentes. En lugar de «¿Cuándo van a perdonarme?», preguntaba «¿Qué necesito cambiar en mí misma?». En lugar de «¿Cuándo puedo ver a mis hijos?», preguntaba «¿Cómo puedo demostrar que soy segura para ellos?». El cambio más significativo llegó en el mes 6 de su tratamiento. Carmen me dijo algo que nunca esperé escuchar. «Mamá, quiero pedirte perdón, pero no para que me perdones y volvamos a ser como antes. Quiero pedirte perdón porque finalmente entiendo el daño que te hice y me duele genuinamente haberte lastimado». «¿Cuál es la diferencia?», le pregunté. «La diferencia es que antes quería tu perdón para beneficiarme yo. Ahora quiero pedirte perdón porque entiendo que tú merecías ser tratada con amor y respeto, y yo no te los di». Esa fue la primera vez en años que sentí que estaba hablando con mi hija, no con la persona egoísta en la que se había convertido. «Carmen, acepto tu disculpa y te perdono sinceramente». ¿Esto significa que podemos intentar reconstruir nuestra relación? Significa que podemos intentar construir una relación nueva, diferente, más sana.
pero va a tener que ser paso a paso, con límites claros, con respeto mutuo. Al final de su año de tratamiento, Carmen había logrado mantenerse sobria, había completado terapia psicológica y había demostrado cambios consistentes en su manera de relacionarse conmigo. Los niños accedieron a verla una vez, después de casi 3 años de separación. Fue una reunión emotiva pero cuidadosa. Jesús y Guadalupe fueron respetuosos pero cautelosos. Carmen fue humilde y no presionó por más de lo que ellos estaban dispuestos a dar. «Mamá», le dijo Guadalupe, «me da gusto verte mejor, pero necesito tiempo para confiar en ti otra vez. Lo entiendo completamente, mi amor. Voy a esperar el tiempo que necesites». Esa respuesta me demostró que Carmen finalmente había entendido que el amor no se puede forzar ni exigir, solo se puede ganar con paciencia y acciones consistentes. Hoy, 2 años después de su accidente, Carmen vive sola en un departamento pequeño, trabaja como recepcionista en una clínica médica, asiste a reuniones de Alcohólicos Anónimos y está construyendo lentamente una nueva relación con sus hijos. Ve a Jesús y Guadalupe una vez cada 2 semanas, en presencia de Miguel o mía. Los niños han comenzado a relajarse con ella, pero siguen viviendo con su padre y esa estabilidad no se negocia. Conmigo tiene una relación cordial, pero con límites claros. Nos vemos una vez al mes. Hablamos por teléfono cada 15 días. Pero yo nunca me quedo sola con ella por más de unas horas. He aprendido que puedo amar a mi hija sin arriesgar mi bienestar emocional. Lo más hermoso de todo es que mis nietos han aprendido lecciones valiosas de esta experiencia. Han visto que es posible amar a alguien sin permitir que te lastimen. Han visto que las familias sanas tienen límites y consecuencias. Han visto que el perdón no significa olvidar o volver a ser vulnerable. Jesús me dijo hace poco: «Abuela, usted nos enseñó que el amor verdadero protege, no lastima, y que cuando alguien te lastima, puedes perdonarlo sin tener que someterte a que te lastime otra vez». Guadalupe agregó: «Y también nos enseñó que nunca es tarde para empezar una vida nueva, que siempre podemos elegir ser felices sin importar lo que otras personas hagan». Esas palabras me confirmaron que todo el dolor, toda la lucha, toda la reconstrucción había valido la pena. No solo había salvado mi propia vida, sino que había enseñado a mis nietos el valor de la dignidad personal. Carmen perdió años preciosos con sus hijos, perdió a un buen esposo, perdió mi respeto incondicional, perdió la oportunidad de disfrutar el dinero que pudo haber cambiado nuestras vidas para siempre. Pero también ganó algo valioso, la oportunidad de convertirse en una persona mejor, de reconstruirse desde cero, de ganarse el amor de su familia a través de acciones genuinas en lugar de manipulación emocional. Yo gané mucho más de lo que perdí. Gané paz mental, autorrespeto, una nueva familia de amigos queridos, un propósito significativo en mi trabajo voluntario y, sobre todo, gané la sabiduría de que nunca es tarde para defender tu propia dignidad. Hoy sé que la lección más importante que puedo enseñar a mis nietos no es sobre el perdón o la tolerancia infinita, sino sobre el amor propio que permite amar a otros de manera sana. Y esa lección solo pude enseñarla después de aprenderla yo misma, a los 68 años, cuando finalmente entendí que ser una buena madre no significa sacrificarlo todo, sino enseñar con el ejemplo lo que significa vivir con dignidad. Han pasado 5 años desde que dejé mi antigua vida. 5 años desde que decidí que mi dignidad valía más que la comodidad de aceptar maltratos en silencio. Esta mañana, como todos los días, me desperté en mi departamento lleno de luz y tranquilidad. Preparé mi café en la taza que me regaló Guadalupe, ahora de 19 años, y estudiando para maestra. Jesús tiene 21 y estudia ingeniería, tal como soñaba. Ambos vienen a visitarme cada domingo. Desayunamos juntos, me cuentan sus planes, sus ilusiones, sus pequeños problemas cotidianos. Es la relación que siempre quise tener con Carmen, pero que nunca pude construir con ella, basada en amor mutuo, respeto y elección libre. Miguel se casó el año pasado con una mujer maravillosa llamada Patricia, que trata a mis nietos como si fueran suyos. Me invitaron a la boda, y bailé con una alegría que no sabía que tenía. Ver a ese buen hombre encontrar el amor que se merecía
me llenó de paz. Carmen sigue en recuperación. Llevamos 4 años construyendo una relación nueva, lenta, cuidadosa. Nos vemos una vez al mes. Hablamos por teléfono cada 15 días. Ella entiende ahora que el amor no se exige, se gana día a día con acciones genuinas. Ya no bebo, me dijo la semana pasada. Ya no siento esa rabia todo el tiempo. Estoy aprendiendo a vivir conmigo misma. Me da gusto escucharla, pero ya no vivo pendiente de sus cambios. He aprendido que cada persona es responsable de su propia sanación. En el centro comunitario me nombraron coordinadora general de voluntarios. Mis días están llenos de propósito. Enseño a leer, organizo eventos, coordino proyectos. Las señoras del grupo de bordado se convirtieron en la familia que elegí, en las hermanas que nunca tuve. Ayer, doña Mercedes me dijo: Esperanza, tienes una luz especial. Se nota que eres una mujer que hizo las paces consigo misma. Tiene razón. Hice las paces conmigo misma cuando entendí que amar no significa sufrir, que ser madre no significa anularse, que perdonar no significa volver a ser vulnerable. A veces camino por el parque al atardecer y pienso en la mujer que era hace 5 años, cansada, humillada, viviendo para otros sin vivir para sí misma. Esa mujer merecía dignidad, pero no sabía cómo conseguirla. Ahora sé que la dignidad se defiende con límites claros, con decisiones valientes, con la fortaleza de preferir la soledad sana antes que la compañía tóxica. Carmen quería que yo desapareciera para poder disfrutar su nueva vida sin remordimientos. En cierto sentido, lo logró. La mujer sumisa que aceptaba cualquier maltrato desapareció para siempre. En su lugar nació Esperanza Morales, una mujer que sabe que merece respeto, que elige sus batallas, que vive en sus propios términos. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que elegimos mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.